con su venia, perdón, con la venia de su señoría excelentísima, vengo a navegar en representación de don Óscar Alfonso Ernesto Poblet, destacado abogado de Temuco, quien ha sido condenado por la sentencia a la que se recurre, en virtud o en consideración a los antecedentes y argumentos que expondré. En cuanto al recurso de casación en la forma, esta defensa se presenta a su auxilio excelentísima de que se va a desistir de ese recurso con posterioridad a la fecha de presentación del recurso de casación en la forma. El Tribunal Constitucional ha fallado en reiteradas oportunidades contra lo manifestado y estima esta defensa que no es necesario molestar o producir una mayor laboriosidad por parte de este excelentísimo tribunal sobre asuntos que ya se encuentran resueltos y de manera satisfactoria por otro tribunal que es competente, porque por lo demás el tema es un tema de índole estrictamente que se planteaba. Ahora, en cuanto al recurso de casación en el fondo, la sentencia contra el mérito de auto y con infracción a las normas reguladoras de la prueba, ha dado por establecido que mi representado se desempeñaba en los hechos como si fuera el fiscal militar, que en la práctica era el fiscal de facto, para de esta manera condenarlo por hechos que, además de haberse producido fuera del ámbito de la Fiscalía Militar, no se encontró prueba en el expediente, no se demostró en la investigación que mi representado haya tenido intervención alguna o haya tenido conocimiento de los mismos. Con abuso, mediante contravención de ley, se intenta castigar a don Alfonso Poblet en sustitución del mayor Luis Jofré Soto, quien, además de ser fiscal militar, detentaba un cargo muchísimo muy importante y bastante más relevante, que era ser el segundo comandante del regimiento Tucapel, respecto del cual la investigación demuestra que tuvo una participación real, directa y concreta, que está bastante bien elaborada, no solamente respecto de él, sino que la nefasta o la siniestra sección segunda de inteligencia que él organizó en ese regimiento y fuera del ámbito de la Fiscalía Militar. La conclusión arribada en el fallo no se ve validada con ninguno de los antecedentes probatorios que el mismo fallo estima o tiene estimación de sustento, siendo esta una falsa presunción que obtenía con infracción a las normas reguladoras de la prueba, carece de valor probatorio, correspondiendo en derecho sea desestimada, y en su reemplazo se resuelva la absolución de mi representado por no encontrarse acreditada su participación. Ahora, esta injusta e incorroborada conjetura que se ha sostenido respecto de mi representado es idéntica a la que se sostuvo en contra de él cuando fue enjuiciado en Italia por la desaparición de Jaime Omar Venturelli. Mi representado, estuvo 3 años preso en una cárcel de alta seguridad de Roma, hasta que el primer tribunal penal de Roma lo absolvió precisamente por no haberse acreditado su participación y estimar de que el antecedente o la conjetura de que él era en los hechos el fiscal militar no era antecedente suficiente como para poder tener por acreditada su participación concreta, real y directa en los hechos que en Italia se estaban investigando. En síntesis, intentaré demostrar a su señoría excelentísima que, primero, ninguna de las aparentes presunciones permiten acreditar la participación de mi representado en los hechos que indebidamente y con abuso se le condena. Segundo, que los antecedentes probatorios en los que se fundamentan estas presunciones, además, fueron rebatidos con prueba válida de descargo, instrumentos públicos, testimonios, que los desmintieron. Tercero, sin perjuicio de que ninguna de las presunciones son conducentes para determinar con el estándar de convencimiento que exige el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, todas ellas se establecieron con abuso de las reglas reguladoras de la prueba, por lo que al carecer ellas de la entidad legal requerida para poder establecerse como tal medio de prueba, debieran ser desestimadas
y no existiendo medio de prueba válido, debiera colegirse necesariamente la absolución de mi representado. Ahora, en efecto, en base a estos testimonios y en base a determinados antecedentes probatorios que me voy a referir brevemente, se ha determinado de una manera indebida e ilegal como verdadera una participación que no se consigue acreditar mediante el empleo de falsas presunciones, todas las que no cumplen con ninguno de los requisitos del artículo 488. Desde luego, yerra la sentencia en cuanto al cumplimiento del artículo 488, número 1, porque los antecedentes probatorios que emplea no se fundan en hechos reales y probados, sino que en otras presunciones. Brevemente, su señoría excelentísima, quisiera referirme a las declaraciones de los testigos y a un documento que se utiliza en el considerando 42 para poder estimar cómo acreditada la participación de mi representado en lo que es. En primer lugar, o primero, se utilizan las declaraciones de don Víctor Maturana Burgos, las que nunca debieron haberse considerado como para poder producir una presunción válida en el proceso, ya que este faltó la verdad, como comprobadamente se acreditó, y siempre ha tenido animadversión respecto de mi representado. Dijo el señor Maturana que mi representado solicitó en el Consejo de Guerra que se le hizo a él el 13 de octubre del año 1973 la pena de muerte. No obstante, se acreditó, esta parte acompañó, el expediente ROL 1448 de 1973, de ese Consejo de Guerra, en el cual, que está acompañado de foja 1219 del expediente, donde se acredita que tal solicitud se la hace el fiscal militar Luis Jofre Soto. También señaló el testigo que por las torturas que recibió o que le infligieron en el regimiento Tucapel, él perdió la audición de uno de sus oídos. No obstante, esta parte demostró, acompañando el expediente ROL 745-82 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, que tal lesión auditiva él la sufrió por la explosión de una bomba que intentaba poner en una torre de alta tensión a la entrada de Santiago y en ningún caso por estos supuestos tormentos que tampoco se acreditaron. Ahora, no obstante la validez que la sentencia o los sentenciadores le quieren dar a su testimonio, lo cierto es que lo único que dice el señor Maturana Burgos es que vio a Jaime Altit los últimos días de septiembre o los primeros días de octubre del año 1973 en el regimiento y que no sabe nada respecto de su desaparición o la fecha de esta desaparición. Respecto de mi representado y la eventual participación que con su testimonio se le quiere adjudicar en el desaparecimiento de Jaime Altit, no dice nada. En segundo lugar, están las declaraciones del jefe interno del establecimiento penitenciario de Temuco, Alfredo García Díaz, agregadas a fojas 39 y 1022, las cuales también fueron contradichas con el instrumento público que las desmiente. Dijo el alcaide de la cárcel de Temuco que mi representado habría ordenado la liberación de un grupo de militantes de Patria y Libertad que se encontraban presos en la cárcel de Temuco. No obstante, se acompañó a fojas 1234 del expediente un informe emitido por el director regional de Gendarmería, que señala dos cosas. Primero, señala que tal libertad, entregando la nómina de los militantes de Patria y Libertad, tal libertad fue ordenada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Mario Latemelo, en una causa que él tenía arrogada bajo o entregada a su competencia. Y en segundo lugar, señala textualmente que revisado los registros del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, no se registran órdenes de ingreso y egreso firmadas por el ciudadano Alfonso Podlet en el año 1973. Desde luego no lo podía haber hecho porque durante el año 1973 mi representado solamente se desempeñaba ad honorem como asesor del fiscal militar o asesor jurídico de la Fiscalía Militar. Y desde luego no tenía tales facultades. Ahora, este testigo no da razón de ser dicho y sus afirmaciones falaces ninguna relación tienen con la desaparición de Jaime Altit y la eventual participación que con sus dichos se le quiere atribuir a mi representado. Desde luego, lo que esta situación de fiscal de hecho, o esta condición de fiscal de hecho, con su atestado contrahecho con estos instrumentos públicos no se puede acreditar.
En tercer lugar, la sentencia recurrida invoca como sustento las declaraciones de Germán Carrasco Paul, quien señala que el fiscal Cofré Soto lo tomó detenido y le ordenó al actuario de la Fiscalía, Raúl Escomer Frías, que no se desempeñaba en la Fiscalía Militar, sino que se desempeñaba en la segunda comandancia del regimiento como dactilógrafo, tomar la declaración, la que fue presenciada por mi representado que investiga uniforme. Se encuentra demostrado en el expediente que Carrasco Paul fue tomado detenido e ingresado como incomunicado en la cárcel de Temuco con fecha 8 de noviembre del año 1973, por lo que no pudo haber conseguido nunca, ni en tiempo, ni en espacio, ni en lugar de detención, con el desaparecido, con la víctima de esta causa, don Jaime Emilio Eltit Spillman. Y sobre su acerto de que mi representado habría escuchado su testimonio vestido de uniforme, como señalo, se encuentra acreditado con antecedentes suficientes, a los cuales ya me referiré, que el supuesto actuario Schonger no era actuario de la Fiscalía y ninguna relación ni de trabajo, ni ningún vínculo laboral ni de trabajo tenía ni con la Fiscalía Militar, ni con mi representado, ya que él se desempeñaba en la segunda comandancia del regimiento. Ahora, también debo señalar que Carrasco Paul siempre ha manifestado una seria animadversión con mi representado, y cuando fue tachado como testigo, esta parte acreditó con documentación suficiente que él no solamente organizó, sino que presidía en Italia, cuando mi representado era juzgado ya, el Comité de Justicia y Castigo contra Podlet. Por lo cual, su testimonio tampoco, aunque no es útil o conducente para producir ninguna conjetura respecto de mi representado, tampoco debió haber sido considerado, dado este antecedente probado. Ahora, respecto al señor Escomer, que es uno de los inculpados de esta causa, él señala que nunca conoció a Jaime Eltit y que tampoco tuvo conocimiento de que estuviera en el regimiento. Y sobre sus actividades en el regimiento, está acreditado no solamente con sus propias declaraciones, sino que con testimoniales y con la distribución orgánica del regimiento, que él se desempeñaba como dactilógrafo en la segunda comandancia del regimiento, no trabajaba en la Fiscalía Militar y ninguna relación tenía con esta, tampoco sus actividades se relacionaban con las funciones de la Fiscalía Militar. El inculpado, Orlando Moreno Vázquez, también se desempeñaba en la segunda comandancia del regimiento, trabajaba ahí, nunca trabajó para la Fiscalía Militar y solamente señala de que mi representado fue incorporado a la Fiscalía Militar como ayudante del fiscal militar y que después, meses después, a principios del año 1974, se le designó como fiscal militar. Sobre Jaime Eltit, sobre su detención en el regimiento y sobre la participación de mi representado en ese secuestro, no dice nada. Luego está la declaración del subprefecto de Cautín y fiscal de grado de Carabineros Gonzalo Arias González. Don Gonzalo Arias González señala a Foca 301 que aunque no conoció ni trató con Óscar Alfonso Poblet Michot, entiende que para los efectos de la justicia militar él era el rostro visible, y agrega que él sabía que en la práctica ejercía las veces de fiscal militar y que de él emanaban órdenes de detención. Ahora, lo declarado por este testigo no se ve refrendado por ningún antecedente probatorio y también fue desmentido con prueba documental válida y suficiente que acredita que mi representado no dio orden de ingreso ni de ingreso a ningún detenido. Y además se demostró que precisamente este testigo fue el que ingresó como incomunicado a la cárcel de Temuco al exintendente de Temuco, don Luis Gastón Lobos. Lo que está expresando este testigo son apreciaciones subjetivas suyas, son opiniones personales que profiere respecto a una persona de quien reconoce nunca haber conocido, por lo que carecen de cualquier valor como para poder, o entidad como para poder sustentar una presunción. En octavo lugar aparece la declaración de don Óscar Seguiel Cofré, quien señala que mi representado le habría propinado golpes de pies y puños mientras él estaba amarrado con alambre en la Fiscalía Militar. Este testimonio no tiene ningún correlato en el expediente, por supuesto, no hay nada que diga que haya ocurrido una cosa así,
Y además está la inspección personal del tribunal que demuestra que la fiscalía estaba al ingreso del regimiento, tenía amplios ventanales que lo hacía de amplia vista al público y tenía libre acceso al público o a las personas, por lo cual estos hechos no podrían haberse producido nunca. Ahora, este testigo también siente mi reflexión respecto de mi representado y lo acusa de que fue mi representado quien en su consejo de guerra de fecha 13 de octubre de 1973 le pidió la pena de muerte. Tampoco este testigo dice nada respecto a la desaparición de Jaime El Tip o de la mejor participación que mi representado pudo haber tenido. Señor abogado, ¿sí? Debo representarle que no está razonando conforme a las exigencias de los recursos que ha interpuesto, sino como si se tratase de un tribunal de grado, de instancia. No estamos en la Corte de Apelación. Solamente, su señoría... Bien, yo le hago la advertencia nada más. Por supuesto, su señoría excelentísima. Ahora, tampoco los testimonios de don Andrés Pacheco Cárdenas, que son los utilizados por la sentencia en la que recurro, ni doña Irma Febler Minder, ni tampoco los de don Teodoro Rivera Benet, sirven para poder acreditar de modo alguno la conjetura de que mi representado en los hechos se desempeñó como si fuera el fiscal militar o hubiera tenido algún tipo de participación en los hechos que se están investigando. También la sentencia alude como antecedente probatorio, como para poder fundamentar sus presunciones, un acta del Pleno de fecha 17 de septiembre del año 1973, celebrado en la Corte, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en la que participó mi representado como fiscal ad hoc, para de esta manera eventualmente determinar su participación como fiscal de hecho o que en los hechos él se desempeñó como fiscal militar. Lo cierto es que este nombramiento, según aparece en esa misma acta del Pleno y se encuentra acompañada a hoja 1210, acredita de que ese nombramiento se le hizo precisamente a mi representado para poder ir a ese tribunal en representación de los tribunales militares. De otra manera no habría podido comparecer, y el propósito de esa gestión fue el conseguir que se le asignara en la comisión de servicio a la Fiscalía Militar y a los tribunales militares del Consejo de Guerra a un relator y a 2 actuarios de la Corte de Apelaciones de Temuco, ya que los tribunales militares y la Fiscalía Militar estaban desprovistos de ese personal y tampoco tenían personal capacitado que pudiera realizar estas funciones. Por lo demás, la hipótesis de fiscal militar de hecho se encuentra desvirtuada con el certificado con el informe emitido por el jefe de Estado Mayor del Ejército, FOCA 1470, que descarta de plano esta posibilidad de fiscal de hecho. La conjetura de la sentencia se basa solamente en suposiciones, por lo que ve esta defensa, las que descansan unas a otras de manera circular, y en base a la ausencia o la carencia de antecedentes de prueba, no es posible que se pueda entender de que se haya producido una prueba completa, asunción judicial, en cuanto que mi representado se haya desempeñado en los hechos como un fiscal militar, en primer lugar, y en segundo lugar, haya de alguna manera tenido participación o control y decisión respecto de la situación que le ocurría a la víctima Jaime El Tip. Tampoco estas presunciones son múltiples y graves. No son múltiples porque se refieren a apreciaciones que por lo demás están contradichas, y tampoco pueden estimarse como graves porque con ellas no es posible poder determinar que mi representado se hubiera desempeñado como fiscal de facto o de alguna manera poder acreditar su participación. Tampoco se puede estimar que son precisas porque se encuentran rebatidas, y desde luego las afirmaciones de estos testigos, que son solamente 2 testigos, podrían conducir a afirmaciones diversas sobre la importancia que pudo haber tenido mi representado en la Fiscalía Militar, y en ningún caso respecto o en ninguna de ellas se conllevaría alguna conclusión respecto a la situación de Jaime El Tip Stillman. Respecto del requisito cuarto del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, tampoco son directas porque ninguna de ellas permite obtener de una manera natural y lógica la conclusión de autoría que se le pretende en la sentencia.
Su intervención como fiscal ad hoc en la Corte de Temuco solamente permite determinar que se satisfizo el artículo 29 del antiguo Código de Justicia Militar y ninguna otra conclusión. Tampoco existe en el expediente ninguna prueba de que demuestre de que mi representado haya dictado resoluciones, interrogado detenidos o de él hayan emanado órdenes de detención o libertad respecto de ninguna persona. Ninguno de estos testimonios a los que se sustenta la sentencia dice relación con esto y mucho menos respecto de Jaime El Tit y cualquier intervención que tuvo mi representado respecto de él. Tampoco se ve verificado el requisito del artículo 488, número 5 del Código de Procedimiento Penal, ya que al entender esta defensa, no existiendo presunciones, no se podría extender que ninguno de estas conjeturas sean concordantes. Insisto, el conocimiento y la participación que tuvo el fiscal militar Luis Armando Jofré Soto en los hechos investigados en ningún caso se puede entender como comunicable a mi representado. No es una circunstancia que penalmente y si puede ser comunicada a mi representado y, como se pretende en la sentencia, en contravención a ley. Los jueces están facultados para poder hacer una valoración de la prueba y acierto por libertad, empleando la sana crítica y el convencimiento a través de su fuero introspectivo. Pero esto no los faculta en caso alguno a razonar a voluntad, discrecionalmente o de manera que sea arbitraria. Para emitir su pronunciamiento, los jueces no gozan de libre convicción. El convencimiento de la verdad lo deben obtener en base a la prueba legalmente producida y a la normativa que la regula. En ningún caso en contra de la prueba que está legalmente producida y aparece y es válida y que aparece en el expediente, y tampoco fuera de la prueba válidamente producida, como he constatado en el análisis que he intentado hacerle a sus señorías excelentísimas. De haberse aplicado una correctamente las normas reguladoras de la prueba, invocadas en este recurso, se debería haber llegado a la conclusión de que mi representado no tenía participación porque no estaba comprobado en los hechos que se le estaban acusando y por lo mismo se le debió haber absuelto, lo que solicito sea enmendado por sus señorías excelentísimas con ocasión de este recurso. Mi representado tiene más de 88 años, se encuentra en una condición bastante delicada de salud y durante su larguísima trayectoria profesional nunca ha tenido conflictos de la naturaleza por las cuales se le están inculpando en esta sentencia. Es todo lo que puedo decir en favor de mi representado. Muchas gracias, su señoría. Bien, gracias. Corresponden los alegatos del abogado señor Mura. ¿Cuál? ¿Catalina Ñeco? ¿Sí? Bueno. Abogada señora Ñeco, la escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, comparezco y alego en esta oportunidad en representación de los señores Orlando Moreno Vázquez, quien era sargento segundo en la época de los hechos, de actuales 80 años de edad, y el señor Raúl Chener Frías, cabo segundo en la época, actualmente 75 años de edad. Ambos condenados a la pena, como ya pudimos escuchar, de 5 años y 1 día. Por ello, alego solicitando desde ya a sus señorías excelentísimas se sirvan tener a bien acoger los recursos de casación que esta defensa ha deducido en favor de ambos representados, declarando nula la sentencia de segunda instancia y, por supuesto, en la sentencia de reemplazo que corresponda dictar, se disponga la absolución de mis representados por considerar esta defensa que ellos han sido condenados en razón de una sentencia dictada con infracción de ley. Hago presente, sus señorías, que voy a tratar ambos recursos de manera conjunta en razón del tiempo y porque también ambos recursos se fundan en la misma causal, aquella del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal. Y en ambos recursos denunciamos infracción a las mismas normas, al artículo 15, al artículo 141 del Código Penal, artículo 456 bis y principalmente al artículo 488, numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal.
La razón de eso, su señoría, es porque mediante el fallo de segunda instancia se ha decidido confirmar respecto de mis representados la sentencia de primera instancia y en consecuencia se les mantiene la condena y la pena ya conocida en razón a entenderlos como coautores del delito de secuestro calificado del señor Jaime Eltit, que como sabemos ocurrió en el mes de septiembre de 1973. Pero llegan a esa conclusión prescindiendo absolutamente, su señoría, tanto de la prueba rendida por esta parte como de los antecedentes y testimonios reunidos por el propio tribunal que rolan en el mismo expediente y que a nuestro juicio acreditan la falta de participación de mis dos representados en los hechos por los cuales hoy día se encuentran condenados. Pero insisto, como ya dije, los sentenciadores deciden igualmente condenar a mis representados basando su decisión en ambos casos, por ello los trato de manera conjunta, únicamente la circunstancia probada en autos, que es que tanto el señor Vázquez Moreno como el señor Schener Frías se encontraban para esa época cumpliendo funciones en el regimiento Tucapel, que es el lugar donde se le mantiene, ¿no es cierto?, detenido al señor Jaime Eltit. De ahí es que los sentenciadores entienden que en razón de esta circunstancia, ¿no es cierto?, por el solo hecho de haber estado en el regimiento, mis representados necesariamente tuvieron que conocer de los hechos. Así lo dice literal en su fallo el ministro sustanciador. Respecto al señor Orlando Moreno Vázquez, eso está en el considerando 23º del fallo, como dije, de primera instancia. Ahí se indica que, si bien es cierto el acusado Moreno Vázquez ha señalado que dependía de la compañía de plana mayor del regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco, a cargo en ese entonces del capitán Uvilla, y que se desempeñaba como criptógrafo, que también eso ha sido mencionado ya por la relatora. Agrega el tribunal que esas alegaciones serían desestimadas por el tribunal por cuanto el mismo imputado ha reconocido desempeñarse en una oficina contigua a la segunda comandancia de dicho regimiento y por lo tanto no podía desconocer la existencia de detenidos en este lugar. Luego, respecto al señor Raúl Schener Frías, algo muy parecido, en el considerando 25º del fallo de primera instancia. También indica y dice que si bien ha reconocido este encausado su estadía en el lugar en que sucedieron los hechos aquí investigados, el deponente le atribuye circunstancias que pueden eximirlo de responsabilidad cuando manifiesta que él no conoce a Jaime Eltit, que es lo cierto. Por lo tanto, dice, por lo antes señalado, resulta que el acusado necesariamente tuvo conocimiento de la presencia de detenidos al interior del regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco. Eso es lo que señala el fallo y desde ahí, su señoría, a partir de esos antecedentes que refieren los sentenciadores, ellos estiman acreditada la participación en el secuestro de la víctima, en base únicamente a presunciones de participación mal construidas a nuestro juicio y que intentan ser justificadas por los sentenciadores en el hecho base de que mis representados, como dije, justamente para esa época en que ocurrieron los hechos, septiembre del año 1973, ellos pertenecían al ejército, tenían el grado de cabo primero, el señor Schener, y sargento segundo, el señor Orlando Moreno. Ambos cumplían funciones como dactilógrafos o criptógrafos en el regimiento de Tucapel y por lo tanto ello pareció ser suficiente para los sentenciadores y entender que en razón de eso necesariamente tuvieron que conocer de los hechos y los estima autores. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron menos que conocer lo que pasó con el señor Jaime Eltit por encontrarse en el regimiento. Pero eso lo afirman, su señoría, sin existir elementos de prueba que los lleven efectivamente a construir, como en derecho se exige, una presunción judicial que justifique esa tesis. Por lo tanto, señoría, a juicio de esta defensa, esa afirmación o esa conclusión a la que los sentenciadores arriban, ¿no es cierto?, en sus respectivos fallos, se corresponde más bien con una suposición de los jueces, que no tiene un alcance de presunción como medio de prueba propiamente tal, y que obviamente carece de toda trascendencia jurídica porque una suposición, ya sabemos, no es prueba de nada. Pero entonces vámonos a la prueba. ¿Cómo es que justifican su decisión y cómo buscan demostrar que se encuentran debidamente configuradas estas presunciones con las cuales finalmente condenan a mi representado? Lo hacen señalando, su señoría, en sus respectivos considerando los diversos elementos de cargo que a su juicio existirían respecto de ellos para dar por acreditada su participación en el secuestro, perdón. Primeramente, en relación, su señoría, y muy breve, al señor Orlando Moreno Vázquez. Su situación está tratada en el considerando 27º del fallo que se impugna. Allí se mencionan los elementos de cargo
que existirían a su respecto, se mencionan 11 testigos, incluyendo dentro de ellos las propias declaraciones de mi representado. No voy a ahondar en ellas, su señoría, sino que simplemente voy a citarlas muy brevemente de manera textual en razón del tiempo, pero sí referiré en qué fojas se encuentran por si vuestras señorías excelentísimas estimaren necesario revisarlas con posterioridad. Se citan como elementos de cargo, su señoría, las declaraciones de Víctor Maturana Burgos a fojas 32, 119, 827, entre otras. Hernán Carrasco Pol, de fojas 128, 1152. Natacha Carrión Soto, de fojas 517. Mario Arias Díaz, de fojas 698. Libardo Schwartensky Rubio, de fojas 748, 792 y 861. Jorge Godoy Valdebenito, de fojas 1182. Alfredo García Díaz, fojas 39. Armando Maldonado Barría, de fojas 97 y 1022. Raúl Schener, de fojas 209, Hernando Quirós Barra, de fojas 652, y Daniel San Juan Clavería, de fojas 659. Revisado esos testimonios, su señoría, resulta que ninguno de los testigos señalados es capaz de reconocer a mi representado como autor del secuestro investigado. Lo que hacen estos testigos es únicamente limitarse a mencionar circunstancias conocidas por esta defensa, como es el hecho que mi representado pertenecía al Ejército de Chile, que cumplió funciones en el regimiento Tucapel, que se desempeñó en la segunda comandancia de dicho regimiento. Sí, su señoría, eso no está desconocido, además consta en las propias declaraciones del señor Orlando Moreno. Pero, insistimos, nada de eso sirve como prueba de cargo para vincularla con el hecho que se le imputa puntualmente en esta causa, y que es el secuestro del señor Jaime El Tit. Y por lo tanto, no siendo ninguna de estas declaraciones prueba suficiente en sí misma para probar la autoría de mi representado en esos hechos, creemos necesariamente deben ser desestimadas. Incluso, señoría, se incurre en el injusto de mencionar la declaración del señor Mario Arias Díaz, que si uno lee sus declaraciones, nada dice respecto a mi representado, nunca menciona a Orlando Moreno Vázquez. Injustamente también se mencionan las declaraciones de Víctor Maturana, que si uno las lee, lo único que hace es decir que, de manera genérica, todos los encausados en esta causa eran supuestos interrogadores, pero no da razones de sus dichos, no especifica fecha, no especifica periodo en el que él habría estado, no hay nada. Y finalmente los dichos de Natacha Carrión, que también la mencioné. Ella declara al tenor de su propia experiencia como detenida, pero sin embargo no puede o no es capaz de dar razón respecto a los hechos investigados porque ella fue detenida en el año 1974, un año después de que ocurrieron los hechos de la presente causa. Por lo tanto, por lo menos esa prueba resulta absolutamente impertinente para el caso que nos convoca. Y ahora respecto al señor Raúl Schener, en el considerando 28º del fallo que se impugna, ahí se encuentran los supuestos elementos de cargo, su señoría, se mencionan 6 testigos, dentro de ello también están las propias declaraciones del señor Schener. Se mencionan como elementos de cargo las declaraciones de Orlando Moreno Vázquez, de Hernán Quirós Barra, de Daniel San Juan Clavería, Mario Arias Díaz, Libardo Schwartensky Rubio y María Antonieta Mesa Mondaca. Y ocurre lo mismo, su señoría. Revisados los antecedentes o estos testimonios, ninguno de ellos vincula al señor Schener con el secuestro de Jaime El Tit. Es más, la última de las testigos, la señora Mesa, relata las circunstancias también de su propia declaración y nada dice de Jaime El Tit. No coincidió en la detención con Jaime El Tit, por lo tanto no puede dar razón, digo, de lo ocurrido o de quienes habrían estado vinculados en su detención. Aquí nuevamente los deponentes únicamente, su señoría, mencionan que sí recuerdan a mi representado como parte del ejército, que cumplió funciones en el regimiento Tucapel, que desempeñó funciones en la segunda comandancia de dicho regimiento. Pero todo eso, insisto, ya lo dijimos, nada sirve como prueba de cargo real para poder vincularlo, porque no existe ese vínculo directo con el hecho y por lo tanto no puede entenderse autor o imputarle esa autoría puntualmente en el secuestro de Jaime El Tit, porque esos testimonios creemos necesariamente deben ser desestimados. Y llama la atención, su señoría, a esta defensa que los sentenciadores no hagan referencia o lisa y llanamente obvíen la prueba que existe en autos y que sirve precisamente para poder establecer la falta de participación de mi representado, o más bien, quiénes fueron los verdaderos partícipes de este secuestro. Ya aquí se permite y se encuentra establecido quiénes eran las personas que para esa época se dedicaban a los operativos de detención y de interrogación de detenidos dentro del regimiento Tucapel.
era un grupo de policías que eran pertenecientes a la PDI que llegaron al regimiento en apoyo de esas funciones precisamente. Y eso consta, su señoría, en la causa. Solo por nombrar algunas declaraciones, constan las declaraciones de Víctor Terán Vázquez de Fojas 858 y siguiente, que él señala que quienes interrogaban y torturaban, lo dice expresamente, eran unos PDI de apellidos Morales y Quirós. Mismo tenor, declaraciones de Carlos Luco Astroza de Fojas 890, quien también dice que él fue detenido en septiembre del 73 y que él fue interrogado por un inspector Poblete. Los detectives que lo interrogan también son, y los menciona textualmente, Rigoberto Ortiz, Carlos Zurita, Hernán Quirós, Daniel San Juan Clavería y Luis Morales Toledo. La declaración de Nelson Reyes Guzmán de Fojas 1190, también su señoría, él también manifiesta haber sido detenido en septiembre del 73 y haber sido interrogado bajo tortura por los oficiales Espinosa y Benavides. Es decir, a juicio de esta defensa, su señoría, el punto central de la infracción cometida por los jueces en este caso, y que nosotros hemos denunciado en nuestros recursos, consiste en que sobre la base de testimonios que no afirman ni dicen nada respecto de la eventual participación de mis representados en la detención o en el posterior destino de Jaime Altit, ellos reputan como verdadero el hecho de la participación de mis representados. Pero son simples conjeturas que nosotros creemos no cumplen de modo alguno con los requisitos estrictos exigidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para poder darles o concederle esta calidad de presunción judicial y con ellas obviamente adquirir el convencimiento que exige el artículo 456 bis para poder atribuir una participación a mis representados. Por consiguiente, su señoría, y de acuerdo al tipo penal que establece el artículo 141, ¿no es cierto?, el secuestro calificado, y si lo relacionamos a la prueba que existe en auto, nosotros afirmamos que no es posible arribar a la conclusión de que mis representados hayan tenido participación, mucho menos en grado de autores, en el delito que se ha investigado. Nosotros ya sabemos, sus señorías, vuestras señorías excelentísimas saben mejor que yo, ¿no es cierto?, que coautores son todos aquellos que, concertados para esa ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Y respecto de mi representado, su señoría, ninguna de estas dos hipótesis se configuraría. En el expediente no hay antecedente alguno que dé cuenta de que Raúl Chener u Orlando Moreno hayan estado presentes al momento de la detención o durante la mantención de la privación de libertad del señor Jaime Altit. Como tampoco hay antecedentes, su señoría, que digan relación respecto a la concertación para su ejecución. Y en ese sentido, su señoría, insisto que no basta con haber acreditado que ellos cumplían funciones en el regimiento Tucapel, porque no me cabe duda que así lo hicieron muchos otros miembros del ejército que, por cierto, no fueron procesados en la causa. Y es obvio, porque en rigor lo que se requiere es vincular esa estadía con el delito que se investiga. Aquí se debe acreditar que en sus calidades de cabo primero, sargento segundo, desplegaron alguna conducta ilícita que permita tenerlos como coautores del secuestro de esta víctima. Porque claramente, con el solo hecho de ser parte del personal del regimiento, eso no constituye delito. Y por lo tanto, a nuestro juicio, resulta insuficiente establecer a partir de esa circunstancia alguna participación criminal, su señoría. Es más, en ninguna parte de la sentencia recurrida, ni de la sentencia de primer grado, se señala por los sentenciadores quienes participaron en este concierto previo, que refiere la norma del 15 número 3. ¿Dónde se reunieron? ¿Cómo se verifica la voluntad de secuestrar al señor Jaime Altit? ¿Cuál fue el modus operandi que viene desde la ciudad de Santiago para llevarlo hacia Temuco? Que es en Santiago es donde tuvo lugar el principio de ejecución. De eso no hay nada. Entonces, la manera, su señoría, en que se han producido las infracciones que nosotros hemos denunciado en los respectivos recursos de casación fue la de darles a conjeturas no probadas esta falsa apariencia de presunción judicial para luego, con ese medio de prueba, que es el único medio de prueba, por cierto, incorrectamente construido además, en vulneración a las leyes reguladoras de la prueba, sustentar, ¿no es cierto?, un fallo condenatorio en contra de mis dos representados. Y obviamente eso ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, porque si no se hubiese cometido esa infracción, la sentencia, creemos, habría tenido un veredicto absolutorio respecto de ellos y no el que ya conocemos, ¿verdad? Finalmente, su señoría, y con esto termino en razón del tiempo,
Si tenemos especial consideración a lo que previene el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, lo correcto a juicio de esta defensa, y es lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de todo este proceso, es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago debió revocar la sentencia de primera instancia y proceder a la absolución de mis representados respecto de los cargos que se formularon en su contra todavía como coautores del delito de secuestro, por lo que ya venía explicando, no ser o no resultar suficiente y por ser absolutamente imprecisa la prueba de cargo para poder establecer que ellos tuvieron una intervención en la ejecución del mismo. Hay que corregir ese vicio y esa es la petición formal que hace esta defensa, y por eso solicito respetuosamente a esta excelentísima sala se sirvan tener a bien anular el fallo impugnado y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual se decía que se absuelve a los señores Orlando Moreno Vázquez y Raúl Schener Frías de los cargos formulados en su contra por todo lo ya anteriormente explicado. Es cuanto puedo alegar, su señoría, y muchas gracias por el tiempo. Bien. La abogada señora Garcés. Muchas gracias. Con la venia de esta excelentísima Corte, alego en representación de la parte querellante de los hermanos y hermanas de Jaime El Tit Spillman, solicitando se rechacen los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados y en definitiva se declare que la sentencia no es nula. Su señoría, una breve síntesis respecto de los hechos establecidos en la parte más relevante que están en el considerando, o sea, en la letra D de los hechos establecidos en la sentencia. Jaime El Tit Spillman aparece como abogado, en realidad él era egresado de Derecho, estaba en trámites para juzgar, militante de la Juventud Radical, fue detenido en Santiago el 13 de septiembre de 1973, cuando concurría a buscar a una señora, una mujer que con la cual posteriormente es detenido, la esposa de Rubén Morales, conocido como Milico Morales. Fue llevado al regimiento Tacna en Santiago, fue detenido varios días en un departamento en Santiago, donde lo visitó su hermano, donde a través de un ministro de la Corte pudo dar a conocer su situación a su familia, su hermano y un abogado que declaran en estos hechos, y llevado a interrogatorio al regimiento Tacna. Fue trasladado a Temuco el 6 de octubre del año 73, donde fue visitado por distintas personas que están expresadas y señaladas, entre ellos su hermano Ricardo El Tit, el abogado que contrató la familia, Teodoro Rivera, y otras, y fue visto por numerosos prisioneros políticos que eran llevados al regimiento Tucapel, y el día 13 de octubre se pierde su paradero. Se informa a la familia que habría sido liberado sin que haya podido tenerse alguna noticia de su suerte hasta la fecha. Su señoría, quisiera agregar además que el 15 de septiembre de 1973 una patrulla de carabineros allanó la casa de la familia El Tit Spillman, ubicada en calle Clara Solar, donde fue buscando Jaime El Tit, y en esas circunstancias fue detenido su cuñado Arturo Giles Larrañaga, doctor médico, que dio origen además al inicio de esta causa, y se encuentra por una patrulla de carabineros y se encuentra desaparecido hasta la fecha. Respecto a los recursos de casación interpuestos por las defensas, la primera causal que interpone la defensa de Jaime García Covarrubias es la del 541, número 6, 12 y 9. Y respecto al número 6, alega la incompetencia del tribunal, señalando que todas las causas habidas en contra de Jaime García Covarrubias tendrían que haber sido acumuladas y vistas en un solo proceso. Quisiera decir que en la misma lógica también tendrían que acumularse todas las causas que hay contra Óscar Podlech, que también tiene muchas causas. Ahora, esta causa surgió es 2182 justamente, de una querella interpuesta por el Colegio Médico contra Augusto Pinochet, y por eso fue acumulada la causa 2182 por 11 médicos que están ejecutados y 8 médicos detenidos desaparecidos entre el 11 de septiembre del 73 y el año 1976. Y en esa querella estaba el caso del doctor Arturo Giles Larrañaga, quien ya mencioné, detenido desaparecido, cuñado de Jaime. Esa querella formó lo que se llamó el expediente Colegio Médico, y Colegio Médico se fue desglosando en relación a los distintos médicos. Entre otros, por ejemplo, se formó el cuaderno Colegio Médico Eduardo González Galeno,
que es un médico detenido en Cunco junto a su esposa Natacha Carrión, que es una testigo de cargo, que fue detenido el 14 de septiembre de 1973, no el año 74, llevado a la base de Maquihue, y él desaparece y la señora llevada a la cárcel, y estando en la cárcel llevada varias veces a tortura, y ella relata sus torturas, que eran interrogados bajo pentotal, etcétera, en el regimiento Tucapel, y entre ellos reconoce al sargento Moreno. Esta causa, como señalaba, se desglosó, se formó la causa 2182-98 Arturo Hiller, donde se investigaba la desaparición tanto de Arturo Hiller como de Jaime El Tit. El primer procesamiento fue contra Nelson Uvilla Toledo, el año 2007-2009, no recuerdo. Y posteriormente se desglosó la causa de Jaime Emilio El Tit Spillman, porque había avanzado más la causa de Arturo Hiller, que tiene sentencia ejecutoriada de esta excelentísima corte. Si uno ve la sentencia de primera instancia, parte señalando se instruyó este proceso para investigar el delito de secuestro calificado Jaime El Tit, pero además dice, segunda cuenta la resolución de Foja 134 de estos autos, en el cual para acelerar su tramitación se divide la causa respecto de Arturo Hiller Larrañaga. Además, considerando 37º, justamente se discute el tema de esta desglose a raíz del sobreseimiento definitivo que se dicta a favor de, considerando 37º la sentencia de segunda instancia, por el sobreseimiento definitivo de Nelson Uvilla Toledo por fallecimiento. Por lo tanto, al mismo tiempo, quiero señalar que la defensa de Oscar Podelich discute también la competencia, un recurso de casación en la forma, pero en este caso no resiste análisis jurídico, porque lo que solicita es que dice que como el país estaba en tiempo de guerra o estado de guerra, tiene que ser conocido por un consejo de guerra, lo cual por supuesto que no resiste análisis alguno. Pero en síntesis, además dice que el delito comenzó el 13 de octubre del 73, no comenzó el 13 de octubre, como ya señaló, empezó en Santiago el 13 de septiembre de 1973. Por lo tanto, la competencia está dada, el inicio del delito fue en Santiago, hubo una querella contra Pinochet, por lo tanto se designó ministro Fuero y la causa ha sido acumulada y desacumulada según las normas propias del Código Orgánico de Tribunales. Finalmente, en ese sentido, no creemos que haya incompetencia alguna. Solo señalar que quería dejar para ser tenidas a la vista, porque no me parece que requiera mayor argumentación sobre el artículo 160 y 164 del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto este es un incidente que ha solicitado en reiteradas ocasiones la defensa de Jaime García Covarrubio en la causa conocida como Polvorín, 113.089, y por dos veces rechazada por el ministro Mesa y por la Corte de Apelaciones de Temuco. También, bueno, y señalar rápidamente que el actual Código de Justicia Militar, por las últimas modificaciones, señala que siempre que la víctima sea un civil, la competencia es de los tribunales ordinarios. Pero como señalaba, no creo que haya mayor discusión al respecto en términos jurídicos. Volviendo a la casación de García Covarrubia, también se impetra la violación del artículo, la causal, perdón, del artículo 541 número 12, porque dice que se habría omitido un trámite esencial, esto es, los argumentos dados por la fiscal judicial y por por la defensa de García Covarrubia, que evacuaron traslado del informe desfavorable. Sin embargo, señalar que en el folio 8, el 20 de noviembre de 2017, se ordenó la vista al fiscal judicial y informó la señora María Loreto Gutiérrez, que informó que había que hacer un trámite porque faltaba una parte de la sentencia relativa a Moreno Vázquez, se dio cumplimiento del trámite como corresponde, luego la causa, por supuesto, bajó, volvió a subir y se volvió a dar vista al fiscal el 5 de noviembre del 2018. Fue emitida, perdón, del 2019, y el 26 de noviembre de 2019, folio 20, la señora María Loreto Gutiérrez emitió informe fiscal en el cual estaba por rechazar los recursos de casación, confirmar la sentencia, pero por condenar a Jaime García Covarrubias. Las defensas tanto de los condenados Podelich y García Covarrubia hicieron, en ese tiempo que estaba absuelto, hicieron sus respectivas, evacuaron sus respectivas observaciones y objetaron el informe. En el folio 32, el 12 de agosto del 2019, se tuvo por evacuado el informe de la señora fiscal, se les dio traslado a las partes, es decir, se fueron cumpliendo todas y después se tuvo presente el traslado que fue conferido a las partes y que las partes, como ya señalé, evacuaron.
Lo que quiero decir es que fueron considerados todos los trámites respectivos relativos al informe de la fiscal judicial. Y la sentencia razona de acuerdo a las consideraciones que son de la sentencia, pero también de acuerdo a las consideraciones que hace la fiscal. Por ejemplo, en el motivo quinto se desestima la casación y se señala, se coincide con lo manifestado por la señora fiscal judicial. En el párrafo 9, párrafo 2, se dice, no cabe más que desechar este recurso de acuerdo a lo señalado por la señora fiscal judicial. En el considero 19, donde se condena a Jaime García, también se trabaja acorde a la opinión de la fiscal judicial. Y en el 27º, también en ese caso hay un desacuerdo con la opinión de la fiscal, que estaba porque no correspondía el sobreseimiento Villa en este proceso, sino que en el de Arturo Hiller, y la Corte, la primera sala, la Corte de Apelaciones, ahí desestima y explica por qué sí tiene que procederse al sobreseimiento. Y por último, señalar que el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal dice que no puede pedir la nulidad la parte que no sea causante del vicio, o sea, la parte que sea causante del vicio, ni aquella a quien no le afecte. En este sentido, y el Ministerio Público puede solicitarla dentro de su competencia. En definitiva, las formalidades relativas a la intervención del Ministerio Público fueron cumplidas, y lo que no hay es que no se aceptan las argumentaciones dadas por las defensas, que las plantearon latamente en la instancia, cuando fue la vista de la causa, y que son bastante similares en este aspecto respecto de las que se hemos escuchado tanto el lunes como hoy, respecto a lo que ellos argumentan como falta de participación de sus defendidos. Pero en caso alguno hay vulneración a lo que dispone el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal relativo a la fundamentación de la sentencia y la expedición de sentencias penales cuando modifiquen o revoquen la de primera instancia. Quisiera agregar respecto a la casación en el fondo, respecto de Jaime García Covarrubia. Primero señalar algo que no se había mencionado, pero hay una diligencia en el expediente del año 2014 en que en Temuco se tuvo la vista el expediente de lo que fue la causa Nehuentue. Nehuentue fue un allanamiento previo al 11 de septiembre del 73 por aplicación de la Ley de Control de Armas de aquella época, y que hubo un fiscal militar que declara en este proceso, y que el secretario fue el teniente de ejército Jaime García Covarrubia. En esa hay una orden de allanamiento, se indica como uno de los responsables dice literalmente Milico Morales, que era una persona que está detenido desaparecido, quien se indica ser jefe del MIR en la zona, y habla sobre presencia de subversivos, armas, etc. Se hizo una inspección ocular. Cuando declara Hernán Morales Gómez, que fue el fiscal de aquella causa, salía y señalaba que, bueno, que conoció a Jaime García Covarrubia, en un momento duda si era el actuario o secretario, y si el otro hermano también estaba participando, pero finalmente fue eso resuelto. Y él dice, le consultan por Jaime El Tit, y él dice que Jaime El Tit efectivamente estaba sindicado en esa causa, como que tenía cercanía con quienes fueron perseguidos judicialmente, con la persona que fue, él dice que ordenó la prisión preventiva de Morales, del señor de apellido Morales, y que él lo vio cuando estaba detenido en el regimiento Tucapel, que él sabía que era de público conocimiento, que tenía relación con los imputados en esa causa, y que le dijo que dijera toda la verdad porque por algo estaba ahí, o por algo estaba en el regimiento. Y esto también se confirma con la declaración de Firelei Elgueta, que es una periodista que también tuvo una querella en su contra porque en un programa radial, junto a un abogado que era muy conocido como abogado militante del MIR, Juan Saavedra, que también ambos declararon en este caso, que tuvieron una querella porque dijeron que las Fuerzas Armadas preparaban un golpe de Estado. Juan Saavedra era abogado, como ya señalé, compartía oficina con Jaime El Tit, y Jaime El Tit asumió la defensa siendo procurador, pero con la firma o bajo la dirección de Juan Saavedra, de los campesinos de Nehuentue, de Rubén Morales Jara. Por eso es que él lo detienen cuando lleva a Santiago a la esposa de Morales Jara, Patricia Manríquez Assad, que declaró en esta causa, y cuando la pasa a buscar para llevarla de vuelta a Temuco es cuando son detenidos. Hay una serie de elementos de cargo que establece la sentencia respecto a Jaime García Covarrubia que están explicitados en el tribunal.
pero que han sido cuestionados en esta instancia, a pesar de que no estamos en una sede de casación y no de instancia, pero que me parece importante hacerme cargo en algunos puntos. En relación a Víctor Hernán Maturana Burgos, él fue tachado, igual que Hernán Carrasco Paul, se les presentaron tachas, las tachas fueron rechazadas, por lo tanto son testigos hábiles en este proceso, y Víctor Maturana Burgos no se ha retractado de las acusaciones o de sus dichos en relación a Jaime García Covarrubias. En caso alguno, solo para ser tenida a la vista, imprimí una parte de sus declaraciones que están en el proceso, son compulsas de la causa Polvorín, una 509, otra 505 y otra que es propio del expediente de Polvorín. Y en general, en todas ellas, él es conteste en declarar que entre las personas que ellos logran reconocer como quienes le aplicaron tortura, estaba Jaime García Covarrubias. Hay una declaración que prestó en el Polvorín, donde no lo menciona, que también es del año 2003, pero que también es una declaración que hace respecto de otras víctimas y en que además era una diligencia que está destinada a determinar la responsabilidad de la caravana de la muerte que también pasó por Temuco el 2 de octubre de 1973. Ahora, respecto al supuesto careo, revisé el expediente completo nuevamente y no consta en ninguna parte del expediente de Jaime El Tir el supuesto careo entre el cual no habría reconocido, que también es distinto decir que se retracta, porque Víctor Maturana no se ha retractado de un dicho, a que no haya reconocido en un careo 30, 40 o 50 años después a el acusado, que es posible por cuanto ellos eran detenidos y muchas veces estaban vendados. El mismo Víctor Maturana señala en sus dichos que ellos reconocían a quienes eran sus torturadores, tanto ya sea por las voces o porque también los propios guardias les comentaban quiénes estaban ahí y, como sabemos, los guardias muchas veces eran soldados con cripto y muchas veces también se conocían con los propios detenidos en una ciudad como Temuco. Pero lo que quiero señalar es que además revisé el expediente del Polvorín, que es un expediente muchísimo más largo, y lo que encontré es un escrito de la defensa de Jaime García en el cual relata que se habría sucedido este careo, que también está señalado en el recurso de casación y en la objeción al informe del fiscal judicial. Señala el expediente 113.069, que no existe, yo supongo que es un error de transcripción, porque el expediente es 113.089, el del Polvorín, pero en la foja señalada no consta dicho careo, y lo que consta es un escrito que hace referencia a que este careo se habría producido el año 2003, pero no consta, por lo menos no lo hemos podido encontrar, y en la causa de Jaime Spillman ese careo no existe. También quisiera señalar que hay otros testigos que también dan cuenta y que constituyen los elementos de prueba en base a los cuales desarrollaron las presunciones. Lo que se cuestiona es no se cuestiona en definitiva las leyes reguladoras de la prueba. Se hace referencia a los distintos, se hace referencia genérica al artículo 488, se hace referencia al artículo 15 o 141, que no son normas reguladoras de la prueba, se hace referencia, por ejemplo, en el caso de Schoenger y de Moreno Vázquez, al artículo 456 bis, que tampoco es norma reguladora de la prueba. Y lo que se cuestiona en definitiva son las conclusiones a las cuales llegó la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y quisiera destacar también que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que revoca y condena a García, explica los distintos elementos de cargo en los cuales se basa para condenar a García Covarrubias. Por ejemplo, respecto a Víctor Manuel Terán, que dicen que hay una retractación, que yo esa retractación tampoco la pude encontrar en el expediente Jaime García. Sin embargo, la Corte no le da valor a esa supuesta retractación porque cree en la declaración judicial que realiza en el expediente, y la declaración judicial que hace Víctor Manuel Terán Vázquez es que trabajaba en la fiscalía con el fiscal Podelech, señala que los detenidos se los torturaba, que había una sala de interrogatorios que estaba al lado de la compañía de Plana Mayor y que llevaban a detenidos a ese lugar, y entre los quienes interrogaban a los detenidos estaban
tanto los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubia. Insisto que son Jaime y Raimundo en este caso en particular, porque también se decía muchas veces que se confundía a los hermanos García Covarrubia. Está la declaración, por ejemplo, Jorge Silvi, que es de Temuco, que también estuvo detenido y que estuvo detenido en distintos momentos, pero debió ir a hablar porque al parecer habría sido liberado, según le dijeron, desde la FACH por intervención de Uvilla. Él va a hablar con Nelson Uvilla Toledo y ahí se presentan los oficiales García y otro oficial más, Espinosa. Hay un parte policial. Está la declaración, como ya señalaba, de Terán, también la declaración de Libardo Chwatensky, que el caso de Libardo Chwatensky sí se desdice en una declaración ante notario y la ratifica y dice que lo presionaron los policías, pero cuando se le pregunta durante el plenario si él fue presionado durante sus declaraciones judiciales, ya sea ante el ministro Solís llegó esa causa, después el ministro Madrid, él dice que judicialmente no fue presionado ni sometido a tortura o lo que sea. Están las declaraciones de sus propios colegas que trabajaban con él, que no se han desdicho, como ejemplo la misma declaración de Raúl Schoenherr, que ratifica sus declaraciones y habla de las condiciones que estaban los detenidos, la declaración de Labrana Luceche, otras que decía que estaban en el gimnasio, quienes entraban, entre ellos recuerda a los hermanos Jaime García que entraban, a los oficiales que entraban donde estaban los detenidos, Juan Bautista Labraña, Luis Humberto Yamulao Hualquinao, que sale que dice que el teniente García salía de noche a ver, los acompañaba a los allanamientos donde se tenían personas, Héctor Muñoz Garrío, que también era funcionario de ejército, etcétera. O sea, hay una serie de antecedentes que dan cuenta y que permiten configurar las presunciones por las cuales fueron condenados los distintos agentes condenados en esta causa. Quisiera hacer una pequeña relación en relación a Podelich. Declaró en esta causa el 16 de junio de 2016 Irma Felder-Minder, que era esposa de Gastón Lobos, que también es detenido desaparecido, que había sido diputado por el Partido Radical, que vivía en, no me acuerdo si Cunco o Pitrufquén, pero fue detenido 2 veces. Y ella relata, por ejemplo, que la segunda vez la primera vez que lo detuvieron, le dieron una orden de arresto domiciliario y que esa orden fue firmada por Alfonso Podelich. Él fue detenido por segunda vez, le dieron lo que se llamaba la libertad falsa y ella relata además que ella fue a hablar con Fernández, con Arias González. En general los familiares de Temuco tenían que hacer la vuelta completa, que era con la FACH, en la base de Maquiegua, con Carabineros, con el general Arias y en el regimiento Tucapel. Y relata ella que vio a Jaime El Tit en muy malas condiciones y que Benjamín Fernández le dice que no puede decir que lo ha visto por su propia vida y que ella había guardado esto por muchos años por miedo. Respecto al funcionario Schoenherr, la sentencia de segunda instancia complementa la sentencia de la primera en desarrollo los distintos elementos de cargo que permiten fundamentar las condenas. En el caso de Schoenherr, por ejemplo, está en el considerando 28º, y entre otras, dice, se reúnen numerosos antecedentes, entre otros, los mismos dichos de Moreno Vázquez, dijo, hay mucha declaración de los propios militares que inculpan sirven de fundamento para fundamentar la sentencia. Las de Quirós Barra, habla de Mario Arias Díaz, que dice que Schoenherr Fríe formaba parte de la agrupación dedicada a interrogar a los detenidos al interior del regimiento, integrante de la sección segundo, Libardo Chwatensky, que en esta parte no se retractó, y dice que decía que los detenidos eran torturados, que los vio desnudos con la vista endenada y sobre un somer metálico, y en ese lugar veía entre otros a Schoenherr Fríes y a otros que menciona, y María Antonieta Mesa Mondaca, que al igual que Natacha Carrión, fueron detenidas que eran llevadas al regimiento Tucapel y que en sus torturas, en el mismo periodo de tiempo en que suceden estos hechos, logran identificar algunos de sus interrogadores. Quisiera, para ir cerrando mis alegaciones, hacer una pequeña referencia porque se ha cuestionado mucho a 2 de los testigos presenciales que declararon reiteradas veces y que tiene que ver con el valor del testimonio frente a estos hechos atroces transcurrido tanto tiempo. Hay un escrito del filósofo Paul Ricoeur
que señala respecto del valor del testimonio. Y dice que se puede decir que en la memoria, que la memoria es compartida, el recuerdo de uno es ofrecido al otro y el otro lo recibe. Entonces dice, cuando el testigo dice una cosa, no solo dice yo estuve aquí, sino que dice, además, créeme. Pero si no me crees, puedes preguntarle a otros. Y el otro no tendrá otra cosa que hacer que ofrecer su propio testimonio. Acá en esta causa tenemos una serie de testimonios de quienes sobrevivieron a los horrores del regimiento Tucapel. Y efectivamente, si no le crees a uno, puedes consultarle al otro. Y los testimonios, como señalo, son múltiples en este proceso. En atención a estos antecedentes es que solicito se rechacen los recursos de casación interpuestos, los que además no pueden prosperar por no configurarse las causales que se alegan, además de alegar causales contradictorias y excluyentes entre sí. Muchas gracias. Doña Francisca Onel. El programa. Doña Francisca. Onel. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de esta excelentísima Corte, Francisca Onel, abogada por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alegando en contra de los recursos de casación interpuestos por las defensas de Alfonso Podlech, Jaime García Covarrubias, Orlando Moreno y Raúl Schonger Frías, solicitando desde ya, su señoría, estos sean rechazados y en consecuencia se declare que la sentencia atacada no es nula. Su señoría me hará cargo primero de las alegaciones de la defensa de Podlech. No es necesario que me refiera, ¿verdad?, al recurso de casación en la forma por haberse desistido de la defensa. Sin embargo, en cuanto al recurso de casación en el fondo, interpuesto por la causal del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, alegando infringidos los artículos 451 a 488 bis, se equivoca la defensa, ¿verdad?, en alegar la infracción genérica de estas normas sin indicar aquellas que sí son leyes reguladoras de la prueba. De hecho, sabemos que normas como el artículo 457, 456 bis y 459, entre otros, ¿verdad?, no son leyes reguladoras de la prueba. Incluso la defensa hace mención a los números 3, 4 y 5 del artículo 488, cuando estas tampoco son leyes reguladoras de la prueba, de acuerdo a la jurisprudencia de esta excelentísima Corte, por lo que se atenta, ¿verdad?, a la calidad de derecho estricto que tiene este recurso. Lo que se plantea, su señoría, realmente entonces es una discrepancia en torno a la valoración de los elementos de convicción, cuestión que por supuesto es ajena al recurso de casación. Así, por ejemplo, se ha señalado, ¿verdad?, que se ataca a testigos como Víctor Maturana Burgos, Gonzalo Arias, Óscar Seguel, Germán Carrasco, todos testigos cuyas tachas además se solicitaron, ¿verdad?, la defensa las solicitó en su momento, y que fueron rechazadas por el Tribunal de Primera Instancia por no haberse probado esta supuesta enemistad que se nos indica, ni tampoco esta supuesta subjetividad que se alega de sus declaraciones, cuestión que tampoco prosperó en su momento a través de la vía de las apelaciones, tampoco a través del recurso de casación ya intentado en segunda instancia. Plantear que los testigos en este sentido son inhábiles por la vía de esta casación es a lo menos improductivo, de manera que comparto, ¿verdad?, lo señalado por el señor presidente en cuanto a no es un tribunal de instancia. Pero, señoría, debo también responder brevemente a las alegaciones que se han hecho. Se ha atacado, ¿verdad?, ya dije, a la declaración de Víctor Maturana Burgos, de Foja 119, y este testigo señala que ve a la víctima en el regimiento y que conversan. Dice además que se conocen desde pequeños, entonces no es posible que haya confundido, ¿verdad?, a Jaime El Tit con otra persona. Jaime El Tit dice que lo están torturando, que lo torturan constantemente, que además preguntan mucho por Maturana Burgos, a quien le decían Juan, y Jaime El Tit dice que él cree que los van a matar. El testigo habla también sobre un punto clave, que es quiénes eran los interrogadores, y lo más importante, su señoría señala que el fiscal era Jofre Soto, ¿verdad?, fallecido, pero que no era abogado, y que era sobrepasado, esa es la palabra que ocupa el testigo, por el abogado Alfonso Podlech. Por lo tanto, quien en la práctica tenía el mando era el condenado Alfonso Podlech. Además, indica que por el estado en que ve a la víctima, está seguro de que fallece en el regimiento, ¿verdad? No le cabe duda de que muere ahí.
Recordemos que la defensa pretende invalidar este testigo porque quien aparece firmando el expediente de la época es Jofre Soto, el fiscal militar, y no Podlech, cuestión que consideramos que nada se contradice con la versión del testigo según la cual Podlech era quien tomaba las decisiones, pero en la formalidad seguía figurando Jofre Soto, ¿verdad?, como el fiscal. Esto aplica también para la declaración de Irma Felber, a la cual ya se aludió, ¿verdad?, quien dice que su marido es liberado por una orden expedida por Podlech, es decir, el hecho de que los documentos de la época estén firmados por Jofre, pero todos los testigos contestes en que realmente quien daba las órdenes era Podlech, solo demuestra lo que ya he venido señalando, ¿verdad?, en cuanto a que el mando formal recaía en Jofre, pero el control efectivo lo tenía Alfonso Podlech, quien era el fiscal de hecho. Así también está el testigo Germán Carrasco Pol, quien en su declaración de Foja 128 señala que cuando él se presenta a la Fiscalía Militar estaba Alfonso Podlech vestido de militar observando mientras a él se le toma declaración por el fiscal Jofre y su actuario, quien además es condenado en esta causa, Raúl Schonger. En este sentido también es especialmente decidora, creemos, la declaración de Alfredo García Díaz de Fojas 39, quien era el gendarme y jefe de la cárcel de Temuco y quien señala que a dicho recinto llegaba Alfonso Podlech, también vestido de militar, ordenando el traslado de los detenidos a la Fiscalía Militar. Pero su señoría no solo tenía la capacidad de trasladar detenidos hacia la Fiscalía, sino que incluso este testigo señala que el 11 de septiembre a las 11 horas Podlech ordena la libertad de los miembros que estaban dentro de la cárcel que pertenecían a Patria y Libertad. Lo anterior entonces da cuenta del control y el poder que ostentaba Podlech desde el día inmediatamente posterior al golpe. La defensa señala que esto no es real, porque una vez más, ¿verdad?, la firma en el libro es de otra persona. Sin embargo, lo importante de la declaración de este testigo es que indica que la decisión de liberación o de traslado de detenidos era de Podlech, incluso cuando en la formalidad figura otra persona, teniendo además en consideración, ¿verdad?, todos los otros testimonios que son contestes con esta circunstancia. Además, el testigo da cuenta de que muchos después de la fiscalía no volvían. La defensa entonces solo se ha esforzado en señalar que no corresponde la firma, ha juntado documentos en este sentido, cuestión que consideramos que no tiene que ver con lo central de este testimonio en este caso. Señoría, también se ha atacado la declaración de Teodoro Rivera, de Foja 59, quien señala que va al regimiento, habla con el coronel Iturriaga Marquese, habla también con Alfonso Podlech y con Jofre, por lo que pudo confirmar a través de estas conversaciones que Jaime El Tit estaba ahí. Y la verdad, señora, no entendemos por qué la defensa dice que Teodoro Rivera no habla con Podlech cuando a Foja 59 lo señala expresamente. Dice, conversé personalmente con el coronel Iturriaga y con su asesor legal, Alfonso Podlech. Está también la declaración de Óscar Manuel Seguel Jofre, de Fojas 825, donde indica que Podlech es quien lo golpea con pies y puños, estando amarrado con alambres en la oficina de la Fiscalía Militar al interior del regimiento. Y además agrega que Podlech era el que realmente mandaba y quien era el fiscal en la práctica. Esta declaración, señoría, está siendo atacada por la defensa por el simple hecho de que la oficina de la Fiscalía Militar estaba en una posición que era visible, dando por hecho que esta circunstancia supuestamente habría impedido que por ahí pasaran detenidos o amarrados, ¿verdad? Y queriendo decirnos que esta circunstancia entonces habría inhibido de alguna forma a los responsables cuando sabemos que esto ocurre en el contexto represivo generalizado, ¿verdad? Dentro de un regimiento donde estas conductas estaban absolutamente normalizadas a pretexto del contexto político que se estaba viviendo. Y que muy poco importa, la verdad, si las torturas se llevan a cabo en la oficina o en el gimnasio, en un regimiento donde pasaron más de 400 detenidos, lo que da cuenta, ¿verdad?, de la magnitud de la política de Estado. No se trataba solo de una oficina en donde ocurrían estos hechos, sino que era un fenómeno global, donde por supuesto la Fiscalía desarrollaba este papel importantísimo. Por último, la defensa dice que la declaración de Andrés Pacheco Cárdenas no dice nada sobre su representado, como si no lo nombrara, ¿verdad? Sin embargo, a Fojas 1070 consta la declaración judicial en donde señala que la Fiscalía Militar estaba a cargo de Jofre Soto, pero como no tenía conocimientos, se hacía asesorar por Podlech, que era quien en el fondo tomaba las decisiones.
Además de estas declaraciones, existen a lo menos 5 elementos de cargo, señoría, en su contra. Todos ellos son concordantes en su control sobre los detenidos, su designación como fiscal ad hoc, de modo que no pudo haber estado al margen, ¿verdad?, o desconectado del secuestro de Jaime El Tit, quien además era miembro de una conocida familia de la ciudad, tal como lo señala el fallo. Así, por ejemplo, están los testimonios de Alfredo García, Raúl Schonger, Orlando Moreno, Gonzalo Arias y Óscar Inostroza Segura. Su señoría, se nos ha querido señalar que no hay elementos que demuestran que Podlech desplegó una conducta ilícita cuando, a través de las piezas a las que he hecho referencia, espero haya quedado comprobado que al menos participa en la determinación del encierro de la víctima, que ya en sí configura el delito de secuestro calificado por ser los verbos rectores, ¿verdad?, de la conducta típica, el hecho de detener y encerrar. Por último, su señoría, y solo a modo de dato, Podlech se encuentra condenado por sentencias de segunda instancia en otros 2 procesos, los ROL 396-2020 y 66-2022, por las víctimas Enríquez Aravena, Daniel Mateluna Gómez y José María Ortegoza. Por estas 2 últimas incluso está condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, todas víctimas detenidas los primeros días de octubre, al igual que Jaime El Tit, en el regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco. Además, su señoría está procesado en la causa del Polvorín, a la que se ha hecho referencia en esta audiencia, como autor de 7 ejecuciones. En todos estos procesos, su participación siempre se funda en el rol que tuvo como fiscal ad hoc y como fiscal, y por lo tanto el control que tenía sobre las detenciones de las personas y los encierros y el destino final de los detenidos. En cuanto a los recursos de casación del condenado García Covarrubias, la casación en la forma, se funda en el artículo 541, número 6, 12 y 9. Por la causal número 6 alega la incompetencia del tribunal, al igual que la defensa de Podlech, que se desistió en esta audiencia por ser una alegación que está bastante zanjada, de manera que no me referiré a este punto. Pero la defensa alega también haberse omitido la práctica de un trámite esencial dispuesto por la ley, que en este caso él dice que sería la acumulación de los procesos en virtud del artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales, cuestión que es imposible, su señoría, material y formalmente. Materialmente, porque la acumulación implica, en este caso, un grave retardo en la sustentación de estas causas, según lo indica el mismo inciso segundo del artículo 160. De hecho, es este inciso el que autoriza la desacumulación o la sustentación por cuerda separada cuando la acumulación determina un grave retardo para el proceso. Y además, su señoría, es imposible también formalmente esta acumulación porque existe una norma expresa en cuanto a la acumulación de juicios que estén en instancias distintas, y me refiero con esto al artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, que señala que todos los procesos que se pretenden acumular deben estar en unas circunstancias análogas, que es una norma aplicable, ¿verdad?, por el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, circunstancia que, por supuesto, no se cumple con el condenado García Covarrubias. Imagínense, su señoría, lo que sería acumular la presente causa a una que está en sumario, en plenario o incluso en segunda instancia. Esto simplemente no es posible. De hecho, no es cierto, ¿verdad?, que la acumulación de procesos sea un beneficio que se le esté negando a García Covarrubias, tal como esgrime su defensa, sino que por el contrario, el hecho de la acumulación, en el caso hipotético de que esta procediera, ¿verdad?, sabemos que no, significaría, la verdad, un retardo injustificado en su juzgamiento, cuestión que no puede considerarse positiva, a menos que sea justamente este el efecto que se busca. ¿Para qué decir, verdad, lo que significaría esto para las víctimas y para sus familiares? Tampoco procede la segunda causal invocada, que es la del número 12, porque no es cierto que la sentencia atacada haya omitido referirse al informe del fiscal judicial. Ya lo ha señalado la abogada que me precedió, por lo tanto adhiero a sus comentarios. Por último, la causal de casación en la forma del artículo, la causal número 9, se indica haberse fallado sin las consideraciones respecto al actuar doloso de García Covarrubias. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia dedica el considerando 17º al 18º y el 19º a desarrollar la participación de García Covarrubias. Por lo tanto, la Corte se hace cargo de las defensas que se hacen en la acusación, por lo que no faltarían en ese sentido las consideraciones para dar probada la participación.
haciendo énfasis, señoría, en que se trata de un recurso que debe corregir vicios formales, ¿verdad? Y que es de derecho estricto, entonces este debe ser rechazado. En cuanto al recurso de casación en el fondo, fundado en el artículo 546, número 7, ¿verdad?, por esta supuesta infracción a las leyes reguladoras de la prueba, lo que pretende realmente es la absolución del condenado cuando sabemos que existen al menos 7 testigos que lo ubican como parte de la sección segunda del regimiento Tucapel, participando directamente en los interrogatorios en la fecha en que Jaime El Tit estuvo recluido en dicho regimiento. Pero además, su señoría, las referencias que hace la defensa de García Covarrubias son a piezas de otros expedientes, no forman parte de este, por lo que es evidente que no pueden ser consideradas en este caso. Sin embargo, como programa de derechos humanos tenemos acceso al expediente 113.089, que es la causa del polvorín, tramitado por el ministro Álvaro Mesa, por lo que, señoría, yo también he buscado las piezas a las que se alude en el escrito de casación y no he podido encontrar el careo entre Víctor Maturana y García Covarrubias al que se hace referencia. Sí tuve acceso al careo entre Víctor Terán y García Covarrubias, de hecho estas fojas 4.657 de ese expediente, pero no del presente expediente, pero en ningún momento este se desdice, sino que señala textualmente: yo vi entrar con detenidos a la sala de tortura al señor García Covarrubias, que está aquí presente, dice. Por lo que nos llama la atención que se pretenda hacer alusión a estas piezas que no forman parte del proceso, pero que además están señalando un contenido distinto al que se ha expuesto por la defensa. Por último, respecto a los elementos que sí están en el expediente y donde sí se establece la participación de García Covarrubias, la defensa señala que Germán Carrasco Pol, en su declaración de 29 de mayo de 2007, no menciona a García, cuando el testigo en verdad señala en esa declaración que fue torturado por García Covarrubias con más crueldad que otros y a rostro descubierto. Señala también que Libardo Bartensky se retracta de haber señalado que García era parte del grupo de interrogadores, pero una vez más esta retractación no consta en el expediente y al parecer sería una declaración jurada que acompañada en otro proceso, cuestión que por supuesto no podemos comprobar. Lo mismo ocurre sobre el testimonio de Juan Labraña Lubeque. En este expediente no consta su retractación. Después la defensa nos da un listado, ¿verdad?, de las personas que no hacen mención a García Covarrubias, pretendiendo que el hecho de no aparecer nombrado en una declaración entonces anularía los 7 elementos que sí hablan de él y de su participación. En subsidio, el recurrente invoca la causal del artículo 546, número 1, y pide la condena como encubridor de García Covarrubias, cuestión que, por supuesto, es incompatible con haber solicitado de manera principal la absolución, por lo que su recurso debe ser rechazado por este simple hecho de haber sido planteado, ¿verdad?, con causales incompatibles. Respecto al recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de Orlando Moreno Vázquez, fundado en la causal del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, se alega otra vez de forma genérica la infracción del artículo 488 y la infracción del artículo 456 bis, que no es ley reguladora de la prueba, al igual que en el caso del recurso de Raúl Schonger Frías, por lo que ambos recursos deben ser rechazados, pero además se debe tener en cuenta que en el proceso está suficientemente probado que Moreno Vázquez y Schonger Frías participaron del secuestro de la víctima, ambos como parte del grupo de interrogadores, torturadores del regimiento y parte del Departamento Segundo de Inteligencia. Así, por ejemplo, está la declaración de Germán Carrasco, a la que ya hice referencia, la de Víctor Maturana, y ellos ubican a Moreno como parte de los torturadores. De hecho, Carrasco Pol lo reconoce en sus propias sesiones de tortura y también indica que a Jaime El Tit lo detiene Nelson Uvilla junto a quien era su mano derecha en esa época, que era Orlando Moreno. El parte policial de Fojas 580 también señala que estas personas formaban parte de esta sección segunda de inteligencia dentro del regimiento. La declaración de Hernán Raúl Quirós Barra de Fojas 652, quien era uno de los inspectores de policía de investigaciones, indica que Schonger y Moreno estaban presentes en los interrogatorios. En el mismo sentido está la declaración de Daniel San Juan de Foja 659, quien además conocía a Jaime El Tit y lo ve detenido en el patio de la unidad junto a otros detenidos que también estaban ahí, y reitera que Moreno y Schonger estaban en los interrogatorios. Su señoría, estos son algunos de los 13 antecedentes que hay en su contra y que detalla la sentencia atacada en el considerando 27º, que los responsabilizan como interrogadores parte de esta sección segunda.
En conclusión, señoría, lo que sucede en rigor es que los recurrentes no han estado de acuerdo con las razones que tuvo la Corte de Apelaciones para condenarlo, por lo que se deben rechazar los recursos de casación interpuestos por los condenados Alfonso Podlech, Jaime García, Orlando Moreno y Raúl Schonger, y en consecuencia, señoría excelentísima, solicito que se declare que la sentencia atacada no es nula. Gracias, excelentísima Corte, es cuanto puedo alegar. Ahora terminamos. Bien. No. Bien, terminada la vista del recurso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Buen día.